Buenas tardes, bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Ondomi Angone, filóloga gabonesa. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, gracias por invitarme. Bueno, el placer es mío y agradecerte compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Pues adelante, cuando quieras. Voy a presentar a Jesús Romero, que ya había estado otra vez, de Puerta de África, periodista. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Y bueno, y mi fiel compañero de batalla, Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Bueno, vamos a tratar de un tema muy serio, que es el golpe de Estado en Gabón, que ha sucedido hace unos días. Y qué mejor que Odomi, pues para que nos cuente un poco en qué situación se produce, a qué es debido y qué opinión tiene un poco de lo que está sucediendo. Pues primero subrayar o corregir que para los gaboneses no es un golpe de Estado, es un acto patriótico de liberación colectiva, porque tras aguantar medio siglo de un gobierno, partiendo del padre que antes ha sido presidente y pasando por el hijo, era realmente una liberación. Lo consideramos como un acto patriótico por parte de los militares que han entendido la necesidad y el llamamiento colectivo de una población desesperada y decidieron pues terminar con ese sistema político que años tras años nos llevaba atemorizando, básicamente es lo que puedo decir. Hoy, por ejemplo, ha habido el presidente de la transición ha prestado juramento para la toma de posesión y todo el mundo estaba súper contento. Ha sido la primera vez desde que nací en 1980 que veía a la población pues contenta, celebrando con los militares, porque antes para nosotros los militares representaban o encarnaban la represión. Y esos días, tenerlos, abrazarnos, celebrar junto, ha sido realmente un momento también digamos, de solidaridad y de manifestación de hermanamiento colectivo y realmente de definición de lo que es la ciudadanía gabonesa. Así que para nosotros es un momento de liberación desde los gaboneses, no es un golpe de Estado. Ahora paso a Jesús. También en qué contexto se produce, en qué momento se encuentra el país para que esto haya sucedido. Bueno, lo primero que hay que aclarar, y creo que Odomi ha sido muy clara, aunque vengamos de unos meses previos en los que, por ejemplo, en Níger ha habido un golpe de Estado, creo que el caso de Gabón no es ni similar ni a Níger, ni a Sudán, ni a Burkina Faso, ni a otros golpes de Estado que hemos visto en los últimos años. Intentar equipararlo por el hecho de que es una antigua colonia francesa, que es el África francófona, es un error completo, porque son realidades completamente distintas, contextos completamente distintos, y como decía Odome, esto no es tanto un golpe de Estado, que nosotros lo llamamos golpe de Estado por simplificar, porque es el cambio de un jefe de Estado, estaba Ali Bongo y ahora hay un presidente de la transición. Para nosotros, desde el punto de vista académico, sí que podría ser un golpe de Estado, pero hay que entender que para la población no lo es. Entonces, el contexto sí importa. Y aquí lo que tenemos es un contexto de 60 años de república dinástica, de lo que en Europa entenderíamos como una monarquía hereditaria, en la que en vez de haber un rey hay un presidente, pero que el poder pasa de padres a hijos. De Omar Bongo pasó a Ali Bongo y seguramente si Ali Bongo no hubiese caído, hubiese pasado a un familiar directo. Entonces, no tanto es un derrocamiento de un líder que había, sino el derrocamiento desde el punto de vista de los gaboneses de un tirano. Pero es que no solo desde el punto de vista de los gaboneses, es que la propia Unión Europea, Josep Borrell, que tanto y tan firmemente criticó el golpe de Estado en Níger porque había derrocado, los militares habían derrocado a un presidente electo, aquí ha sido como, bueno, es un golpe de Estado, pero a lo mejor no es tan malo porque teníamos un dictador desde hace 60 años que ha ganado, en el caso de Ali Bongo, dos elecciones, las de 2016 y estas últimas, pero 2017, 2016, perdón, y estas últimas que cuando se anuncian los resultados había ganado con el 60% de los votos, cuando en realidad lo que tenemos son unas elecciones completamente trucadas, unas elecciones que durante 3 días no ha habido conexión a Internet, no hemos sabido exactamente qué se votó. En las últimas elecciones, en la de 2016, en las previas elecciones igualadas y en el último distrito una mayoría aplastante para Libongo que le acaba dando el poder. Entonces, no es tanto una caída de un presidente electo o de un régimen que podíamos entender
legítimo, sino una revolución o una revuelta contra un poder establecido, pero un poder establecido desde fuera y que durante todos estos años, mientras ellos se han enriquecido a través, sobre todo, del petróleo y de la riqueza forestal que tiene Gabón, la población no ha visto ese dinero, no ha visto ese beneficio. Entonces, es un golpe de Estado, sí, desde el punto de vista europeo, pero también desde el punto de vista de los japoneses, es acabar con un presidente que representa una herencia colonial y que representa la continuación de su padre. Yo tengo una pregunta para ambos. ¿En qué medida, y considerando que mientras tanto en Níger las tropas francesas en Niamey están siendo rodeadas junto con la embajada, ¿en qué medida contribuyó la narrativa antifrancesa, no anticolonial, antifrancesa, dentro del golpe y cuáles son las fechas que estableció el gobierno provisorio para realizar elecciones y que, bueno, no sea un golpe de Estado en el sentido más estricto y sea un camino hacia la democratización de Gabón? Pues primero quiero eh, explicar que lo que desde los medios de comunicación europeos llaman el sentimiento antifrancés realmente es una retórica complotista para no poner en evidencia el sentimiento neocolonialista. O sea, la idea cuando los medios de comunicación hablan de sentimiento antifrancés realmente están eh, ocultando el rechazo, digamos, hacia manifestaciones y conductas neocolonialistas por parte de la población africana, que ve, por ejemplo, que Francia admite, valida, reconoce mecanismos electorales que en ningún momento admitiría en Francia, por ejemplo, porque cuando realmente y habitualmente reconoce determinados regímenes políticos longevos y férreos en África, sabemos muy bien que en el contexto francés, pues el mismo gobierno francés nunca los reconocería. Y también cuando se habla de sentimiento antifrancés, porque es como el sentimiento permanente de ver que tenemos unos recursos naturales y que nunca realmente la población las disfruta. Y que también vemos una omnipresencia de las empresas francesas explotando los recursos naturales de Gabón. Yo siempre tomo un ejemplo tonto. Apenas somos 2 millones de habitantes y es una auténtica vergüenza imaginar que a fecha de hoy no se ve, no está redistribuido esa riqueza entre la población. Y sabemos también que si el régimen político de Gabón ha podido mantenerse tantísimos años, ha sido a través de lo que llamamos en francés la France-Afrique, esta relación histórica que mantiene Francia entre sus antiguas colonias y, y su país. Y entonces esa exacerbación, el hartazgo de esa juventud que ya no puede aguantar tantos años de injusticia, tantos años de tener que pasar por situaciones inauditas, es lo que desde los medios de comunicación llaman el sentimiento antifrancés. Pero desde luego yo puedo confirmar que en el día a día a nadie se le ocurre odiar estrictamente a un francés. Odiamos la manifestación del neocolonialismo que permanece en las relaciones, en el paternalismo, en las conductas que traducen que Francia como régimen y como gobierno no pasa página ante la situación de explotación que vivimos y que sufrimos los países que antiguamente han sido colonias francesas. Es lo que yo quería resaltar, porque muchas veces en los medios de comunicación me parece como un atajo reducir la manifestación del anticolonialismo al sentimiento antifrancés, cuando no es realmente eso. Y yo al respecto quería apuntar algo muy similar. Creo que también desde Europa, siempre hablando desde Europa, utilizamos el sentimiento antifrancés como una excusa, como un motivo por el que se dan los golpes de Estado. No, no es solo el motivo. Sí que es verdad que existe ese rechazo, sobre todo en la juventud, como bien apuntado Dome, de esa, no tanto a Francia, sino a la forma de dominación francesa, a la presencia francesa que no se ve, a la presencia francesa que supone la explotación de recursos,
el sustento de unas autoridades, como por ejemplo ha sido en Gabón. Es imposible pensar en 60 años de permanencia de la familia Bongo si no es con el apoyo de Francia. Es imposible pensar que Idriss Déby muere en abril de 2021 y que seguidamente su hijo da un golpe de Estado institucional en Chad y se queda con el poder y ahí sigue. Es imposible pensar en determinados, como apunta Dome, determinados cambios políticos, de determinados procesos electorales que se dan en África y sobre todo en el África francófona, que no se entienden sin la influencia o sin la no acción de París por evitar. Y después, en este contexto, en el contexto de Gabón, creo que no es un golpe, voy a utilizar mal el concepto, antifrancés en el sentido de que no hemos visto en ningún momento una protesta contra las autoridades francesas. Sí que hemos visto en Níger y en Burkina Faso, en otros países, cuando la población sale a la calle, sale con lemas antifranceses, sale con pancartas contra Francia, contra Macron, contra las tropas francesas, sale usando banderas de otros países. En Gabón no. En Gabón no se han visto banderas de otros países. No se han visto quema de banderas francesas. Es un golpe o un cambio de gobierno más interior que exterior, porque es que no representa Basum más en Níger a Francia que lo hacen los bongos en París. Sin embargo, aquí no vemos a la población protestando contra París, vemos protestando contra sus propios gobernantes, contra unos gobernantes que durante 60 años han estado en el poder de una manera despótica, arrasando con los recursos naturales del país, como dice Dome. Es un país con una gran riqueza forestal, con costas, con recursos de petróleo, 2 millones de habitantes. No estamos hablando de un país enorme. Sin embargo, vemos que esa riqueza no se distribuye. Entonces, cuidado cuando usamos los términos antifrancés porque estamos dando una explicación que a los europeos nos convence y que nos coloca en una superioridad moral muchas veces y que también, en cierto punto, niega la acción africana de cambiar a sus propios gobernantes, simplemente porque consideran, o en este caso son, gobernantes despóticos, tiránicos y que saquean los propios recursos del Estado. Añadir que sigue habiendo una base militar en Gabón, así que obviamente no somos tan ingenuas como para no imaginar, nos cuesta imaginar que haya podido haber un golpe de Estado tan limpio como ese de Gabón sin la participación indirecta de la base militar francesa. Y decir que desde luego en la historia de los golpes de Estado en África es uno de los, entre comillas, mejores logrados, sin que haya habido ninguna muerte, ninguna manifestación, nada que se haya roto. Así que ante esa situación, pues muchos de los panafricanistas que a veces gritan en las redes sociales nos han exigido a los gaboneses que opinemos sobre la presencia francesa en África y por qué no ha habido, por ejemplo, pancartas manifestando un rechazo hacia Francia. Y les hemos dicho que realmente la cosa va por pasos y cada país tiene su contexto, que nosotros nuestra preocupación es que primero podamos gestionar y autogestionar nuestros propios recursos. Prueba de ello es que se ha encontrado en casas de esos líderes y personas vinculadas al gobierno gabonés pues cantidades enormes de dinero. Y ese dinero, desde luego que yo sepa, no se ha encontrado en una casa del embajador francés. Así que la cuestión es una cuestión de gestión interna de nuestros propios recursos. Y ya tendremos tiempo cuando hayamos cumplido determinadas necesidades, pues pensar en cómo volver a negociar la relación con Francia. Y luego añadir que Gabón solo tiene 2 millones de habitantes. No tenemos por qué recurrir a actitudes reacias hacia Francia de forma frontal, porque para nosotros todavía no está en la agenda. Así que ya llegará un tiempo de que pensemos en cómo volvemos a hablar, negociar con Francia. Les preguntaba sobre las fechas que se prevén para la elección. Pero está José. Sí, es lo que le iba a decir. José, buenas tardes. Nacho, ahora ¿nos podrías dar también tu punto de vista, por favor, un poco de lo que ha sucedido en Gabón? Y ahora, Nacho, por favor, después tú haces la pregunta que estimes. Bueno, antes que nada saludar a todo el mundo, a Alberto, Odome, te saludo Jesús, Odome te saludo especialmente, que además te agradezco mucho que haya, el otro día pudimos hablar y que me hayas también dado algunas de las claves, ¿no? Gracias a ti. Que estabas comentando ahora mismo, ¿no? Sobre este golpe de Estado. Bueno,
me imagino que ya lo habrán comentado, perdón por haber llegado tarde, pero me imagino que ya habrán comentado un poco las características más importantes de esta zona militar y que se produce en un país que ha estado 56 años, ¿no? Gobernado por padre e hijo, ¿no? Creo que no hay mejor imagen simbólica, ¿no? De la absoluta falta de democracia. Ya lo vimos en las últimas elecciones presidenciales con el candidato Jean Ping y con toda la represión que hubo en 2017, creo que fue, contra Jean Ping y contra su partido, unas elecciones marcadas por el miedo, cortes de internet, la represión a los opositores, igual que en Zimbabue también, ¿no? Pero bueno, en este caso ha habido una sonada militar inmediatamente después de la proclamación de unas elecciones que evidentemente eran fraudulentas y que yo he percibido un tono por parte de la comunidad internacional mucho más moderado, evidentemente, que a lo sucedido en Níger, porque son dos golpes de Estado, yo creo que eminentemente, esencialmente diferentes. Como decía Odome ahora, ¿no? No todo tiene por qué ser necesariamente antifrancés. Hay dinámicas internas, ¿no? de cada país que marcan, ¿no? Las diferencias entre unos golpes de Estado y otros. Es verdad que estamos en plena los últimos años en plena oleada de golpes de Estado, pero evidentemente cada uno es diferente. El Sahel es una realidad muy diferente a lo que es Gabón, o a lo que es Chad, o a lo que es, perdón, a lo que es Sudán, o otros lugares donde también ha habido golpes de Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una enorme expectativa a ver qué hace el general Oligui ahora con ese poder, si realmente abre un proceso de transición a una democracia y se convocan unas elecciones, pero sobre todo que hay unas profundas reformas, ¿no? Internas en el sistema gabonés para que no se pueda volver a repetir que nadie usurpe, ¿no? O confisque el poder como ha ocurrido con los bongos, ¿no? Yo creo que en esa línea debería trabajarse, pero en cualquier caso que sea lo que los gaboneses y las gabonesas decidan, ¿no? El futuro que quieren para su país. Sí, sí, yo preguntaba porque es crucial para entender cómo es el proceso político y para saber si es una interrupción institucional o un cambio en el poder, saber si hay fechas para avanzar en el proceso de democratización con nuevas elecciones. De momento Bueno, no, de momento no se han dado, perdón, de momento no se han dado fechas. Sí que es verdad que hoy cuando Brice Oligui ha jurado el cargo de presidente de la transición y durante estos días lo hemos visto que se ha reunido con lo que se llaman fuerzas vivas, es decir, con miembros del sindicato empresarial, con miembros de la prensa, se le ha visto, yo en estos 5 días he visto más veces al nuevo presidente en un entorno público, es decir, rodeado de personas que no son sus ministros o su corte política, de lo que he visto a Libongo en muchos años. Entonces, sí que es verdad que en un primer momento me da la sensación y entiendo que está marcando un punto de ruptura claro con respecto a Libongo. Oye, yo soy ahora el presidente del país, pero no soy ese presidente que está por encima vuestro. No soy ese rey que sí, como seguimos hablando en términos dinásticos, ¿no? No soy ese rey que está 2 escalones por encima del resto de la población. Sí que es verdad que una cosa que le ha pedido la oposición política es que reconozca los resultados del 26 de agosto. Según esos resultados, la oposición considera que ha ganado esas elecciones y que, por tanto, si de verdad quiere una transición política, que reconozca los resultados de las elecciones del 26 de agosto y que el ganador de esas elecciones se convierta en presidente, pero creo que va a ser más complejo que eso. Creo que se va a establecer un periodo, porque también en la oposición hay divisiones. La oposición actual está a favor de reconocer los resultados y no de que se establezca un periodo de transición, pero por ejemplo, Jean Ping, opositor en las elecciones anteriores, su partido ya ha dado el visto bueno a los militares y a ese periodo de transición. No hay plazos, yo supongo que avanzará la cosa un poco más lenta, porque creo que lo primero es establecer una base sobre la que levantar un sistema democrático y en función del tiempo que se establezca y del proceso que se establezca, pues iremos viendo si esa evolución es hacia la democracia o si se va a mantener un régimen, si no completamente dictatorial como el que había, pero sí que sea un sistema intermedio como sucede en algunos países de África, que sí que es verdad que no es el
presidente, pero sí hay partidos mayoritarios que ostentan el poder desde prácticamente la independencia. Odomi. Pues yo creo que partimos de un país que años tras años, pues casi no ha habido derechos, así que pues la primera, yo creo que una de las los primeros actos que haya afirmado algo, declarado, es primero disolver las instituciones, lo cual entendemos, porque eso ya era un cacao, que ya era como gestionar su casa. Entonces, el hecho de que haya abierto la puerta para que regresen al país o a casa todos los exiliados políticos es una buena señal de apertura, de que realmente quiere organizar las cosas de forma inclusiva, ¿no? Y luego yo creo que él no quiere ser quien decida de cuánto tiempo de cuánto tiempo va a durar la transición. Primero habrá nombramiento del primer ministro, que a su vez nos va a presentar los miembros del gobierno transitorio, para luego, con todo lo que hay como trabajos pendientes, las obras pendientes, las grandes obras institucionales pendientes, pues poner fecha para ver si dentro de X plazo se puede conseguir. Corre la voz que máximamente serán 2 años. Si se consigue antes, pues bien. Si se consigue después, estamos hablando de que tenemos que volver a hacer un censo nacional para saber si realmente somos los 2 millones que dice el país. Y el rumor dice que somos 1 millón y un poquito más. O sea, que es un trabajo que es como volver, es un renacimiento realmente. Es decir, suponer que antes, cuando se celebraban las elecciones, podían votar personas fallecidas. O sea, que es un trabajo de Hércules, vamos, es un trabajo que supone volver, y además volver a organizar, pues eso, el reparto geográfico de las provincias, porque antes había en la provincia del presidente más diputados con menos población y en otras provincias menos diputados con mucha población. Entonces, es un trabajo, desde luego, que supone un tiempo también. Y entendemos Entonces, desde Gabón y con las realidades nuestras que eso no se puede hacer en 6 meses. Llamar a que, pues primero, que todo el mundo vuelva al país, poner recursos para que quienes no tienen medios para volver, que les pueda financiar la vuelta, volver a ofrecer las becas que antes, o sea, había un sistema de becas en el instituto y ahora van a volver a hacerlo. Pagar a las personas jubiladas, que eso llevaban años, una persona llevaba años jubilada y tenía que estar esperando y muchos a veces fallecían jubilados sin poder cobrar lo suyo. Eso supone un tiempo, un trabajo que entendemos partiendo de donde partimos, y creo que el tiempo máximo sería 2 años, a menos. Y luego la cuestión de si se reconoce, si volver al recuento de votos, también es un tema allí que pues ahora mismo no lo estamos barajando por un motivo sencillo. Es que partimos del hecho de que esas elecciones se han hecho en base fraudulenta. Entonces, si el mecanismo es fraudulento, entendemos que sí se anulan las votaciones. No se le puede declarar a un ganador en un contexto que realmente no ofrecía garantía alguna para saber si realmente quién había ganado. Si reconocemos al ganador, tendríamos que reconocer al falso ganador que declararon. Por eso estamos en la situación de que en vez de intentar salvar una elección que realmente no es legítima ni válida porque sabemos que no se hizo en condiciones correctas, la idea es volver desde cero. Y todo el mundo desde cero, partiendo con la misma suerte y posibilidades. Esa es la situación. Entiendo, obviamente, la frustración del ganador, entre comillas, el profesor Albert Gondosa, entendemos, pero tampoco podemos partir desde esos postulados que ya sabemos que no son
O sea que pensamos desde muchos que haga todo el trabajo el actual presidente de la transición y que nos deje las instituciones ya limpias para ya empezar un país con todas las posibilidades desde la justicia y la igualdad para todos. Esa es la idea de los trabajos que van a estar haciendo a lo largo de esos años de transición. Es como un proceso de reindependencia. Eso es, realmente, mucha gente dice que hoy ha sido realmente la toma de posesión de nuestra auténtica independencia, porque antes hay cosas que no se hacían. Fíjense que durante años los periodistas gaboneses ya no tenían derecho a grabar dentro de la presidencia y lo han reconocido hoy. Porque claro, puesto que el presidente ya estaba malito y no querían que sacaran, pues que los periodistas grabaran la realidad, les habían prohibido grabar y no daba ya entrevistas. Y son muchas cosas y luego son también traumas colectivas. Son tantísimas cosas, poder hablar, el derecho a opinar sin que te encarcelen, sin que te dé miedo porque sabes que tienes el teléfono pinchado. Son tantísimas heridas que tenemos que sanar, que eso supone un tiempo. O sea, que lo entiendo perfectamente. Ahora, sobre la base de esto tengo una pregunta para ustedes tres. A los tres que les voy a hacer una pregunta, porque conocen el tema y creo que van a tener diferentes perspectivas. Sacando el factor de Francia, ¿sí? Que cumple un rol y considerando que Gabón se va a reorganizar prácticamente desde cero o a replantearse una reorganización absoluta. Estaba mirando que el destino de las exportaciones van dirigidas en su mayor parte a China, India, Corea del Sur e Indonesia. Casi el 50% van con ese destino. ¿Qué actores externos, incluyendo la Unión Africana también, qué actores externos son los que hoy influyen en la política interna de Gabón en este proceso de reindependencia que estamos hablando? A los tres les pregunto. Quien quiera, me da igual empezar. Bueno, yo, si me permite, Por supuesto. porque antes de entrar en esa cuestión, que es muy interesante, ¿no? Y quizás daría para hablar largo y tendido, ¿no? Pero yo estaba, y está un poco relacionado con esto, ¿no? El otro día escribiendo justo para el periódico del domingo un artículo sobre las otras dictaduras, ¿no? Los otros regímenes autoritarios que perviven en África, ¿no? Y estuve muy tentado, no lo hice al final, pero estuve muy tentado de poner un extracto del libro de Amadou Kourouma. Hay un libro maravilloso en el que retrata las dictaduras, a los dictadores, sobre todo justo después de las independencias, ¿no? Que hubo toda esta ola también a partir del año 65, 67. Y Amadou Kourouma hace en el libro Esperando el voto de la fiera, En attendant le vote de Bête Sauvage, creo que esté bien traducido, Esperando el voto de la fiera, hay un pasaje del libro que es maravilloso y yo creo que casa perfectamente con lo ocurrido en Gabón, porque, bueno, Conodó me hablaba el otro día, ¿no? Además de la cercanía del general Oligui con el clan Bongo, ¿no? y que esto, bueno, pues genera lógicas inquietudes también, ¿no? En este momento. Y en el libro Kourouma habla de un dictador africano que va a visitar a otro y le está enseñando su jardín, ¿no? El jardín del Palacio Presidencial. Y cuando pasea por el jardín le dice, se tropiezan con un muro con alambradas, ¿no? En el jardín del Palacio Presidencial. Entonces el dictador visitante le pregunta al dictador anfitrión, bueno, pero ¿y esto aquí en medio de tu jardín qué es? Dice, no, esta es la cárcel. Y le pregunta al visitante, pero bueno, ¿cómo tienes la cárcel en el jardín? Dice, no, hay una cárcel que está en la ciudad, pero esta es la cárcel para mis amigos y mis familiares, para mi gente más cercana. Porque si de algún sitio tiene que venir la traición, va a ser de tus próximos, ¿no? Decía, me parece un retrato maravilloso, ¿no? También y cuando escribía el artículo me daba cuenta de la enorme cantidad, o sea, los regímenes autoritarios que se prolongan durante 20, 25, 30 años no son una anomalía en África. Porque uno puede tener una cierta tentación de pensar de que, bueno, África ha ido evolucionando, y es verdad, ¿no? Evidentemente que ha habido una evolución, pero a mí al menos me sorprendió que estamos hablando de Camerún, estamos hablando de Togo,
regímenes en donde también hay mucha falta de libertades, ¿no? Como puede ser el de Ruanda, el de Uganda. Quiero decir, hay al menos una decena de regímenes en los que la situación realmente, bueno, por supuesto, Guinea Ecuatorial, ¿no? Y otros, ¿no? En los que hay o bien unas sucesiones dinásticas en el poder o presidentes que se eternizan. eh, y a mí, y a esto voy con la respuesta a la pregunta que tú hacías, ¿no? Del exterior, ¿no? A mí me parece que estamos también ante un fracaso de los organismos internacionales que se rasgan las vestiduras cuando hay un golpe de Estado, pero que no son capaces, no tienen mecanismos para impedir el sufrimiento de los pueblos, ¿no? Porque al final Gabón, lo estaba contando Dome, ¿no? Durante largas décadas ha sufrido un régimen dictatorial y sin embargo Gabón ha sido miembro de la Unión Africana sin ningún problema, ha participado de la Comunidad Económica de Estados de África Central, y todo el mundo se precipita a sancionar o a condenar el golpe y tal, que bueno, me parece bien, pero durante largos años estos dictadores, y estoy pensando fundamentalmente por una cuestión también de proximidad histórica con España en Obiang y en otros, han convivido, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Las empresas han hecho negocios, como decías, Nacho, India, China, y no ha pasado nada, ¿no? A mí me parece que también los mecanismos internacionales deberían ver de qué manera se podrían arbitrar mecanismos para eh, sancionar o para, no sé, hacerle la vida imposible a estos regímenes para que no se tenga que llegar a estos extremos, ¿no? Y por ahí creo que también tendríamos que hacer autocrítica, ¿no? Y estoy hablando de la Unión Africana y las comunidades, los organismos regionales, pero también del exterior, ¿no? De la Unión Europea. No estoy hablando de injerencias, estoy hablando simplemente de que, oye, si vamos a hacer tratados y amistad y todo eso, a lo mejor poner también sobre la mesa el tema de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Pues yo Correcto. creo que también parte de una lógica del el cinismo colectivo, ¿no? Porque también les beneficia esa situación caótica, saber que una persona ilegítima se mantenga al poder a cambio de que se le suministre el armamento para poder, pues eso, atemorizar a su población. Yo creo que también parte de la necesidad de que las organizaciones internacionales durante años mantengan o hagan como si no vieran la realidad interna realmente, porque ¿cómo es posible entender, vamos, que Francia, siendo el país de derechos humanos, reconozca en Gabón lo que en ningún momento ni por asomo reconocería en Francia? También es un sentimiento así de injusticia, de desamparo realmente, que para retomar el tema del sentimiento antifrancés es ese sentimiento como es exacerbado, ¿no? De que abiertamente, con descaro, Francia sigue jugando a esa falta de sinceridad hacia los pueblos. Además, con las redes sociales va a resultar como muy difícil que se sigan manteniendo esos discursos sinceros, ¿no? Que sabemos muy bien que no parten del corazón y que no van con buenas intenciones. El hecho de que se exacerbe también ese rechazo hacia Francia parte de que con las redes sociales y el auge del panafricanismo, pues las poblaciones africanas, gracias a lo que, bueno, hay algún hermanamiento oportunista, pues intentan también hacerle ver a Francia que su relación colonial es un fracaso desde muchos ámbitos. Y luego también es que cuando algunos países se han visto en la obligación, digamos, de diversificar sus partenariados a nivel internacional, aparte de Francia. Por ejemplo, el hecho de que Gabón haya decidido en un momento integrar la Commonwealth, pues ha sido también como una actitud desafiante hacia Francia, porque el hecho de sentir por parte del gobierno que acaba de ser derrocado que Francia mantiene este cinismo de apoyar cuando le viene bien y luego de darle también una colleja cuando le parezca. O sea, que sabemos muy bien que desde Francia, siendo Gabón el territorio por excelencia de la France-Afrique, del arquitecto de la France-Afrique, Omar Bongo, el padre del derrocado, el que Gabón haya admitido, aceptado integrar la Commonwealth es una señal también desafiante de que
pues la cosa ya no iban encaminándose para poder mantener esa relación entre Francia y su antigua colonia, vamos, la complicidad de los dos gobiernos. Yo no sé si he contestado la pregunta, no sé qué Sí, pregunta me... pero igual, Ok, igual por lo que vos estás hablando la voy a precisar un poco más. ok, Todos los países tienen relaciones internacionales. Coincido que hay una enorme hipocresía al apoyar ya. dictadores de parte de Europa, en eso coincido en el planteo, pero donde hay un vacío se llena con otro. Mm, mm, Y la pregunta obligada es, frente a la ruta de la seda y que África es es el continente donde más ha invertido China, mm, mm. siendo además que China tiene una mirada sobre los derechos humanos que, digamos, es en el rating, en el ranking que podemos hacer, es quizás muy, pero muy por debajo de los estándares de Europa. La pregunta es, si ese vacío, ¿por quién va a ser llenado y con qué estándares? Porque eso mismo que señalan como hipocresía sería la norma en el caso de otras potencias como China o Rusia, que tienen un Ujú, gobierno que, digamos, van para el lado contrario al deseo de lo que ustedes están expresando. sí. Y yo creo que primero entender que después de 60 años de independencia, algunos africanos, desde luego muchos, unos cuantos, ya tienen la suficiente madurez para autogestionarse. Vamos, esa es la idea, básicamente. Es decir, Por en eso vez de preguntaba, pensar, perdóname, por eso te preguntaba de la idea de África, porque me parece que como claro, actor es eso muy es, importante, una idea africana, claro, más que sea una eso es. Por de otro eso digo continente. que es la idea de pensar que desde Europa no seríamos los africanos bastante mayores para autogestionarnos, también parte del imaginario colectivo asociado a la colonización, donde el negro o el africano nunca es lo suficientemente mayor para poder autogestionarse. Tenemos prácticas políticas antes de la colonización que muchos investigadores están intentando recuperar para ver cómo compaginar la herencia colonial, el sistema democrático occidental, con los mecanismos tradicionales antes la colonización. Así que yo creo que la idea en esos momentos, a muchos niveles, porque hay muchos africanos pensando eso, es podernos dejar como dijo hace poco un escritor congoleño que se llama Lema Bancu en un medio de comunicación francés, que Francia y otros muchos europeos, instituciones internacionales, nos suelten un poquito y que nos dejen opinar y pensar desde nuestros planteamientos. Es que a veces nos miran con los sesgos occidentales, desde perspectivas que no tienen nada que ver con nuestras realidades. Tenemos que tomar en cuenta de que África no solo es no solo es un continente con pasado colonial. Antes la colonización ya había vida e instituciones que nos dejen proponer los planteamientos de nuestro propio mecanismo de desarrollo. Esa es la idea también. Entender que, por ejemplo, no tenemos por qué estar de acuerdo en determinados mecanismos que nos ofrecen como vía de desarrollo. No tenemos por qué, yo no sé, industrializarnos según la idea que tienen los europeos. Entender que hay muchos mecanismos de desarrollo que han sido fracasos desde Occidente y que no queremos repetir en África. Entender, por ejemplo, que hay otros mecanismos de respeto hacia el medio ambiente que queremos abrazar porque parte de una herencia cultural, tradicional, y que no tenemos por qué copiar al dedillo todo lo que nos ofrece Occidente. Esa es la idea también. Pensar cómo plantearnos lo que en nuestro entendimiento llamamos desarrollo. Eso también son varias cuestiones y varios enfoques que tenemos que que tenemos que seguir pensando para que Occidente o los demás, los rusos o los chinos, no piensen que somos un territorio donde viene uno e intenta probar lo que en su tierra no ha conseguido. Esa también la idea es que África no es un continente vacío, es un continente con cabezas pensantes, con personas que Continente, queremos diseñar. No es, sí, dime. no son menores de edad, que no son menores de Eso, edad, que eso ahí es, está. sabemos a dónde queremos ir, que nos dejen pensar desde nuestro pensamiento, sin que nos impongan cómo hacerlo, cómo pensarlo, cómo sentirnos.
O sea, cómo vestirnos, hay tantísimas cosas que nos tienen que dejar para que dejamos nuestros propios vías de desarrollo. Sí, José o Jesús, perdón. ¿queréis comentar algo? Sí, yo, al hilo de lo que está hablando Dome, y yo el Ujú, otro día me sentaba y hacía la reflexión. Se han cumplido o se están cumpliendo a lo largo desde el año pasado y los ujú, próximos años, se van a cumplir 60 años de la independencia de la mayoría de los países africanos. mm, 60 años es una vida. sí, Esa vida ha pasado, la primera vida africana ha pasado, en el sentido mm, de la primera vida como países independientes ha pasado. mm, Tiene una segunda vida en la que yo, hablando con gente de mi edad del continente africano, repiten eso. Oye, que no queremos repetir los errores de nuestros padres o no queremos que nos impongan lo que le pusieron a nuestros padres y a nuestros abuelos. Es el momento de que nosotros nos reindependicemos y hacerlo bajo nuestros propios códigos, bajo nuestras propias conductas, pero en un entorno digital, en un entorno donde hay más socios de la que era la metrópoli y tomando nuestras propias decisiones. Nos equivocaremos, lo haremos bien, lo haremos mal, pero eso es lo que reclama África, tomar sus propias decisiones. Y creo que en ese sentido también se explica muy bien el movimiento político que creo que hay en muchos países de África. No es, no, no es que no sea normal, sino no es baladí que en varios países se estén dando movimientos similares, que sea la juventud la que encabece los movimientos contra los líderes. ¿Por qué? ¿Por qué en Senegal la juventud apoya a Ousmane Sonko? ¿Por qué es la oposición a Macky Sall? ¿Por qué, qué representa Macky Sall? Macky Sall representa esa clase política mm, anterior que ha sido impuesta o que está en el poder gracias al apoyo directo de Francia y eso es lo que quiere romper. Esa es la ruptura. No es tanto una ruptura con Francia, sino como hablábamos antes, con las formas y modelos que Francia intenta seguir manteniendo 60 años después y que a las nuevas generaciones y a la población joven no le convence. José, ¿quieres decir algo? Bueno, yo lo que estaba pensando, por añadir algún elemento más, ¿no? Porque bueno, tanto Jesús como Dome han comentado sobre este sentimiento anticolonial y tal, que bueno, que yo lo estoy viendo también por todos los países en donde voy, ¿no? Y me parece súper interesante, ¿no? Como momento de esa generación de la que hablaba Jesús, o de esa gente a lo mejor entre 20, 40 años, 50 años, que se están atreviendo a proponer cosas quizás que sus padres y sus abuelos a lo mejor no llegaron a ese extremo, a ese límite, ¿no? Y probablemente, decía el digital, yo creo que las redes sociales, Internet también juegan un rol fundamental, ¿no? A la hora de esparcir, ¿no? Todas esas ideas. Pero por añadir un elemento, este fin de semana también estaba yo pensando en cómo también el mundo se ha transformado, no necesariamente a mejor, y tenemos ahora mismo una polarización que no había, por ejemplo, después de la Guerra Fría, ¿no? O sea, después de la caída del muro de Berlín, en los años 90 había como una especie de monolitismo occidental, ¿no? En el pensamiento y en los sistemas económicos y políticos, que hoy ya no existe, ¿no? Hoy tenemos a China como gran referente económico y a Rusia como quizás referente, o sea, como un país, una potencia, ¿no? En temas de seguridad y tal, que plantean una especie de alternativa, ¿no? A lo que representa Occidente en términos ideológicos, políticos y tal. Y claro, hoy lo vivimos con una normalidad y tal, pero es que hay que pensar que hace 15 años o 20 años eso no existía, ¿no? Entonces, digamos que esos elementos externos creo que de alguna manera también contribuyen a este movimiento de placas tectónicas, ¿no? Que se están dando en todo el mundo, no solo en África, ¿no? Porque al final también hay un modo de pensar occidental que es esa tentación de ver a África como un hecho aislado, ¿no? Y desconectado, y no es verdad. África está conectada absolutamente con lo que pasa en el resto del mundo, por, por empezar, a través de sus recursos naturales, ¿no? Que son explotados y a veces expoliados, ¿no? Desde fuera, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es interesante como elemento porque creo que contribuye de una manera decisiva a que haya movimientos en el continente africano como los que está viendo en los últimos años. ¿Queréis comentar algo al respecto? Yo No, lo único, y tengo una pequeña preguntita más para todos. Entiendo
Claro, en todo momento de refundación hay una esperanza en el aire y la hemos vivido en mi país cuando empezó a irse la época de las dictaduras militares con toda la violencia que trajo. Quizás nuestra idea pasaba por otro lado, que era la violencia directa. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que hay un proceso de africanización, un poco por lo que preguntaba antes, de africanización o de resistencia africana hacia el exterior? Que no es lo mismo. Yo creo Yo que creo, más bien hay un proceso de reafricanización. No sería africanización porque es una reafricanización, es una forma de volver a recuperar, pues, primero una presencia política que no teníamos hace años y luego también un mecanismo de reafirmación de quiénes somos, es decir, ante esta sensación de invasión por parte de tantísimos países. Habéis hablado de China, de Rusia, también de Europa y de todos los países y los continentes que vienen hacia África y sentimos y notamos que hay un interés a todos los niveles, a nivel cultural, no, ni hablo de recursos naturales y también de ese interés que tienen, que apuntan siempre, ¿no? De la demografía africana que va a ser un, pues eso, un protagonista importante en los años, pues en breve, ¿no? Entonces todo eso lo entendemos y también nos replanteamos hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. Y ahora mismo hay como una ruptura entre pues, los gobernantes y los ciudadanos de a pie. Lo ha tomado el ejemplo que tomó Pepe Naranja, es evidente. Esta ruptura entre los ciudadanos, la juventud senegalesa y los dirigentes también traduce eso, ese sentimiento de que nadie te escucha, no está, no, los dirigentes no te representan. O sea que ese sentimiento o ese movimiento de reafricanización no parte de la élite, parte de los ciudadanos de a pie, que ya no pueden seguir aceptando que les digan, que les propongan, que les impongan. Y también es un sentimiento de, de, de independización realmente, porque, y lo repito, con las redes sociales, hay esos mecanismos de que vemos lo que pasa en la casa de al lado y entendemos que es un efecto dominó lógico, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen, y hace 5 años o 2 o 3, jamás en Gabón nos hubiéramos imaginado ni por asomo que unos militares pudieran acabar con el mismo sistema que protegen, vamos y sentir que al fin y al cabo el trabajo de los ciberactivistas durante años dirigiéndose a los militares gaboneses, recordándoles que al final su labor es proteger al más débil, al más vulnerable, y no tanto estar al servicio de un señor que no escucha a la población. Yo creo que todos esos sentimientos de conversaciones paralelas han podido acabar o culminar en ese sentimiento de reafricanización, porque el sentir esta reconexión con la dignidad humana y sentir también que al final eres miembro de una sociedad que al final te escucha, aunque no haya habido conversaciones directas entre la clase de a pie y los militares, pero hemos sentido que como que hay unas conversaciones que estamos teniendo sin comunicarnos, pero entendiéndonos por mecanismos paralelos. Así que, en mi opinión, África está viviendo una época de reafricanización. Primero recuperar la herencia antes de la colonización, quiénes eran nuestros héroes. Esta clase dominante no nos representa, entonces vamos a ir a buscar, a indagar, a ver realmente quiénes son los referentes con los que nos tienen que representar. Por ejemplo, un joven gabonés se puede identificar con Tomás Sankara porque ve en él figuras que le pueden ayudar para seguir luchando y poder terminar con todo eso, ese sentimiento de estar en un sistema de injusticia. Y un senegalés también se puede identificar o solidarizarse con lo que está pasando en Gabón. Yo he recibido, por ejemplo, un montón de mensajes por parte de los senegaleses que querían saber lo que estaba pasando en Gabón. He recibido, pues, ánimos y mensajes de solidaridad por parte de guineoecuatorianos que se sentían
pues también partícipe de lo que estaba pasando en Gabón, de cameruneses que dicen, pues ojalá nos ocurra también. O sea, que hay esa solidaridad y esa conversación paralelas que terminarán culminando en algo, que desde luego desde África está en auge y avanzando. Em, Me gustaría terminar, si queréis añadir algo, por favor. No, yo quería apuntar algo que ha dicho Gómez y que me parece fundamental. El concepto de plaza pública se ha ampliado, pero se ha ampliado gracias a las redes sociales. Tú antes solo hablabas con tu vecino, con el vecino de 2 calles más para allá y si tenías mucha suerte, con el de 2 ciudades más lejanas. Pero ahora un joven gabonés, a través de su móvil o a través de su ordenador, siempre y cuando no le corten internet, puede entender, comprender y comunicarse con un joven de Senegal. Y al revés. Y entonces, lo que habla Gómez, esos referentes atraviesan la frontera de los países. Y también no solo se debe a las redes sociales, también creo que hay un factor de educación a través de las redes sociales. El sistema educativo que han tenido muchos países africanos estaba basado en el sistema francés. Y evidentemente el sistema francés puede tener sus beneficios, pero también eliminaba ciertas partes. La figura de Sankara para el africano tiene mucha potencia. A lo mejor para el francés o para el que tenga una mentalidad colonial no interesa conocerlo. La historia de Patrice Lumumba y Mobutu en el Zaire, durante mucho tiempo los africanos no han tenido acceso a estas historias. No a esa historia, a su historia. Y ahora tienen acceso a esos contenidos y además también los pueden compartir con los de otros países. Y en otros países pueden trazar líneas similares y entender que los procesos que se están dando en Gabón se pueden dar en otros países. Y sobre todo con el llamamiento a los militares, no es casualidad que 2 días después de que se produzca el golpe de Estado en Gabón, tanto Camerún como Ruanda cambien a toda la élite de los militares, porque hemos visto que en muchos países africanos y en otros contextos, quien te da el golpe de Estado normalmente no es la población, porque la población la tiene muy reprimida. El golpe de Estado viene desde dentro. O es un golpe de palacio o es un golpe de la élite militar. Élite militar que en muchos casos tú has puesto o has depuesto. Entonces, sí que es verdad que con todos estos procesos van a llevar a algo, como dice Gómez, no sabemos a qué, pero evidentemente desde el punto de vista de los africanos, a lo que llegue será suyo y va a ser mejor a lo que le han impuesto. José, Sí, ¿quieres decir algo? por responder sí, a lo que preguntaba Nacho, a lo mejor yo no usaría esos términos concretamente, pero sí que diría, yo la sensación que tengo después de 25 años un poco moviéndome por aquí y 12 años viviendo en Senegal, es que el momento es de búsqueda. Es como hay un hartazgo bastante generalizado y que se explica muy fácilmente. Lo comentaba el otro día, yo sé que la conexión dio muchos problemas, pero lo intentaba explicar el otro día, la inmensa pobreza a la que están sometidos tantos países, sobre todo en el Sahel, y hay un fenómeno muy generalizado que es, lo decía antes, ¿no? La confiscación del poder y de los recursos, de la riqueza por parte de unas élites, y que están en connivencia con poderes externos, ¿no? O han estado en connivencia con elementos externos, que en el caso del África francófona es claramente Francia, pero también, pues bueno, pues en otros lugares otros actores, ¿no? Hay un hartazgo de esa situación. Es que lo que me decían, por ejemplo, en Burkina Faso a principios de este año, que estuve en Ouagadougou 15 días, me decían, es que llevamos 60 años que Francia ha estado con nosotros, que nos está apoyando con Compaoré, salvo el periodo de Sankara, y sin embargo no salimos de pobres, es que estamos en la absoluta miseria, pero es que no es la pobreza que nosotros en Europa podamos entender y tal, lo digo por Jesús y por Alberto sobre todo, ¿no? Sino es una pobreza extrema, los niños comiéndose las hojas de los árboles, ¿no? En ese interior de Mali, de Burkina, de Níger, y viven en lugares en donde hay unos recursos enormes, ¿no? Recursos fundamentales para que el norte funcione, ¿no? No vamos aquí a hacer una lista extensa, ¿no? De uranio, manganeso, bauxita en Guinea, o madera, tierras, agua, petróleo. Y sin embargo, es que la pobreza es insultante, ¿no? Entonces, claro, es lógico, ¿no? Que hay nuevas generaciones que están mucho más conectadas con el mundo, los elementos esos que apuntaba Jesús, esa conversación global, y que dicen, oiga, pero esto ¿qué carajo es esto? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, vamos a romper
con esas amistades, digamos, que han sido muy perjudiciales, que están siendo muy perjudiciales para nosotros, y vamos a tratar o bien de caminar solos y de tener, como decía Odome, ¿no? De hacer nuestras propias propuestas y en algún caso, sí, pues ir de la mano de otros que nosotros elijamos, ¿no? Porque tiene que venir nadie a decirnos con quién tenemos que andar ese camino. Y ahí lo conecto con lo que decía antes, ¿no? Con esos nuevos actores que hoy se están, digamos, planteando como alternativa frente a ese monolitismo de Occidente. Yo diría que hay un proceso de búsqueda de referentes históricos, búsqueda de aliados, de nuevos aliados, posibles nuevos aliados, y sobre todo de búsqueda de cómo caminar en un mundo que hoy es distinto, como decía antes, al de hace 20 años, y en el que África, vamos, tiene que apostar por esa soberanía, ¿no? Que es lo que los jóvenes, digamos, se están planteando, no yo, ¿no? Yo soy un viejo europeo que vive por aquí, ¿no? Pero son los jóvenes africanos los que hoy están planteando ese debate. Mi reflexión final va a ser, ojalá salga bien. Pero yo diría, pues creo que son las últimas palabras, ¿no? Para antes de terminar. Decir que lo que ha pasado en Gabón, bueno, el movimiento que estamos viviendo en África es imparable. Lo que ha pasado en Gabón desde África Central es una gota en el mar de lo que está por llegar. Así que los gobiernos africanos longevos y férreos que se están aferrando como hiedra al sistema, todavía están a tiempo para escuchar lo que pide y exige ahora la población y la juventud. Porque, y muchos dicen que no vamos a hacer lo mismo que han vivido los padres, no vamos a pasar por ello, porque somos conscientes cada vez más que sin moverse, sin luchar, no vamos a conseguir nada. Así que espero que, pues eso, los regímenes como los de Camerún, de Guinea, todavía están a tiempo para autorreflexionar y ver un poquito que, pues, unos pocos no se pueden quedar con todo cuando la mayoría está pasando hambre. Básicamente es un movimiento normal y natural, exigir por igual lo que nos corresponde a todos. Así que espero que el movimiento que ha iniciado Gabón irá para mejor y que pues dentro de unos años que nos volvamos a encontrar y que os traiga buenas noticias de que ya Gabón en África Central es referencia de democracia y de que pues por ejemplo, que yo que vivo en Senegal trabajando porque justamente por ese mecanismo político no pude trabajar en Gabón, pues que ya estoy en Gabón viviéndolo bien y pues que ya os invitaré y no tendremos la población africana que tener que buscarnos la vida para ir a vivir a otros continentes cuando realmente pues cabemos todos en África, básicamente es lo que diríamos de conclusión. Pues muchísimas gracias de corazón a todos porque me parece que ha estado muy bien todo lo que hemos estado hablando y sobre todo mucha suerte a las personas que están allí, que son realmente los que lo sufren Sí, y los que realmente tienen que mejorar su vida. pues eso, gracias. Muy bien, Gracias. gracias. Muchas luego. gracias.